Y pienso que en este momento nos puede ser útil ver los predicamentos de Jesús en ese momento tan importante. Les pido abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5 y leo desde el verso 3 en adelante, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Que Dios bendiga su palabra santa. Padre, muchas gracias por este pasaje y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija a analizarlo y a aplicarlo al tiempo que estamos viviendo hoy, para que nos sea de provecho como iglesia tuya en medio de este siglo con tantas perturbaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús había iniciado su campaña, como se describe en el capítulo 4, que dice en el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como resultado de eso, Mateo describe en los versos 18 cómo Pedro y Andrés, su hermano, llegaron a ser discípulos de Jesús. Y luego en el verso 21 mencionan otros dos hermanos importantes, Jacobo y Juan, su hermano, que llegan a ser parte del ministerio de Jesús. Y entonces ahí arranca Jesús su predicación en el mundo antiguo. Era un contexto difícil para la nación de Israel. Dios había llamado a la nación de Israel para ser su pueblo, modelo, en medio de las naciones. Pero Israel se portó mal y perdió la soberanía y fue dominada por los imperios vigentes en aquellos días. Entonces, en los tiempos de Jesús, había un movimiento social en búsqueda de la recuperación de que Israel volviera a ser el pueblo de Dios. Y habían varios grupos políticos que estaban en la palestra en ese momento. Dos son muy conocidos, los fariseos, los saduceos, porque Jesús le dedicó mucho de su discurso a enfrentarlos, las doctrinas de los fariseos y los saduceos. Eran dos partidos políticos que generalmente tenían el control del Sanedrín y la representación de la ciudad, por lo menos en Jerusalén. Pero habían también dos partidos menos conocidos que también tenían mucha vigencia. Uno era un grupo que se llamaban los cananitas. Era un grupo nacionalista, radical, violento, que luchaba con las armas en las manos contra el poder romano. Jesús no lo menciona, nunca lo critica, pero sabemos que uno de los discípulos de Jesús era un cananita. O sea, Jesús atrajo a algunas personas de este sector. Otro grupo que sabemos que existió por la historia, porque ni Jesús ni los evangelistas hablan de ellos, son los esenios. Juan el Bautista parece un esenio. Eran personas que reclamaban el reino de Dios y que se iban al monte, vivían en celibato, orando, reclamándole a Dios el retorno a la soberanía de Israel. Esos cuatro grupos políticos dominaban el escenario, aunque unos escondidos y otros en la ciudad. En ese escenario aparece Jesús y este fue su discurso inaugural. Veámoslo brevemente desde el verso 3.
Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto de pobres se refiere no solamente a pobres en la situación económica, sino a los de espíritu pobre, a los sencillos, a los humildes. Bienaventurados los humildes. Lucas, cuando dice recoge este mismo discurso de Jesús, dice solamente a los pobres, porque eran pobres, pero Jesús está invitando a la gente que vive con pobreza de espíritu, con sencillez, porque de ellos, dice Jesús, es el reino de los cielos. Fíjense bien que Jesús está describiendo las características de los seguidores que Él quiere formar. Y luego dice en el verso 4, bienaventurados los que lloran, es decir, los que sufren, los que hoy están pasando problemas, vengan, que yo quiero darles consolación. Y bienaventurados los mansos, es decir, los no violentos, los que no reaccionan a la situación política con el uso de la violencia. Es probable que cuando Jesús hablaba de los pobres y los que sufren, pues esos esenios y los cananitas ahí se sintieron sencillamente estimulados y les atraería seguramente la palabra de Jesús. Pero cuando Jesús dice aquí, bienaventurados los mansos, los no violentos, ahí los cananitas dijeron, hombre, espérate ahí, me está dañando el discurso. O sea, Jesús está hablando de los pobres, pero está hablando de los no violentos. Y sigue diciendo en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son gente que tiene hambre, pero de justicia, de que las cosas se hagan bien, de que se respete el derecho de los demás. Y ahí de nuevo seguramente los cananitas están, wow, este es el hombre, coincide con nosotros, hambre y sed de justicia. Esos son los discípulos que Jesús quiere formar. Y en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia significa que le doy a alguien un derecho que no merece. Tengo misericordia del sufrido y le ayudo. O sea, me duele el corazón cuando veo un malestar a mi alrededor. Esos son los discípulos que Jesús está formando. Y luego en el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón. O sea, que hablan con franqueza, que no dicen una cosa cuando realmente están pensando otra, que es una característica de los adultos. Los niños son sinceros, cuando lloran es que están tristes y cuando se ríen están felices. Pero los adultos, usted sabe, una persona riendo, si usted no sabe qué es lo que tiene por dentro. Entonces Jesús dice, yo quiero gente que cuando dice una cosa, esa sea la verdad, de limpio corazón. Y en el 9 de nuevo, bienaventurados los pacificadores, no solamente no violentos, sino agentes de la paz. O sea, que promueven la paz en las relaciones entre las personas. Y finalmente el poema, porque es un poema que Jesús construyó. O sea, Jesús pasó algún tiempo meditando y construyó este poema de 8 partes que concluye diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vemos esto, uno tiende a espiritualizar todo este mensaje, pero aquí está hablando de la persecución de las autoridades. O sea, bienaventurados los perseguidos, los que llevan sus convicciones hasta el punto de recibir persecución. Porque muchas veces se cree algo, pero uno, para no enfrentar las consecuencias, uno termina quedándose callado, tomando el color del ambiente. Entonces Jesús dice, bienaventurados los que son arriesgados para expresar su palabra y oponerse a lo malo, aunque eso tenga consecuencias contra el orden legal. Entonces adorna todo esto diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí Jesús está describiendo
el tipo de discípulo que Él quiere formar. Él está convocando a formar gente sencilla, no gente prepotente. Él está llamando a buscar gente sufrida, gente que no han sido los más favorecidos en la vida, gente con un espíritu de mansedumbre, gente pacífica, gente no violenta, gente que le duele lo mal hecho, gente que son sensibles a que se respete el derecho de las minorías, gente sensible a las necesidades humanas, o sea que cuando ve el mal a su alrededor es movida a ayudar a los que necesitan, pero gente que sea pacificadora y gente que son capaces y arriesgadas de llevar sus convicciones hasta la consecuencia que esto les pueda acarrear. Esos son los discípulos que está formando Jesucristo. Y entonces a raíz de eso, Él expresa dos aplicaciones importantes. Dice en el verso 13, vosotros, es decir, estos discípulos, estas personas con estas características, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal es un elemento que tiene una acción que consiste en disolverse en la carne. O sea, para hacer su acción, usted no puede poner la sal de lejos del objeto que va a salar. O sea, la acción de la sal es disolverse en la carne. Y la sal llega a desaparecer, a no ser visible, pero la carne toma su sabor. Entonces Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso significa que Jesús está esperando que nosotros los creyentes vamos a salar el mundo a nuestro alrededor, sal de la tierra. No es sal de la iglesia aquí encerrado. Muchas veces cultivamos una fe que implica alabar a Dios y aquí todo se desenvuelve dentro de estas cuatro paredes. Pero el sentido de ser discípulo es venir aquí para recibir la energía, la instrucción, para salir allá afuera y ser sal de este mundo. Sal significa entonces penetración. Sal significa que el creyente penetra todas las estructuras de la sociedad. O sea, Dios espera que aquí en este lugar formemos gente nueva, gente diferente a la de allá afuera, con estas actitudes que Jesús expresa y que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Pero no para ser un grupo aquí trancado en un gueto de gente encerrada, haciendo cosas y aquí alabando, sino que de aquí salimos al mundo de allá afuera para impregnarle todo nuestro sabor. Significa que en las escuelas necesitamos creyentes, como maestros y como estudiantes, que necesitamos ir a la fábrica, necesitamos estar en los deportes, necesitamos estar en el arte, necesitamos estar en el gobierno, necesitamos estar en todas las actividades públicas, necesitamos ser parte de los sindicatos, necesitamos ser parte de todas las estructuras humanas, pero con una diferencia de que reflejamos el carácter de Jesucristo. Entonces, cuando hacemos eso, la iglesia está cumpliendo su misión. En algunos momentos la iglesia ha pensado que ser cristiano significa irse a un monasterio. Hubo un momento en que la cristiandad entendió que lo más santo tenían que separarse del mundo para ir a vivir en un monasterio orando, intercediendo por lo que está pasando en la ciudad, y ayuno, oración. Eso tiene su sentido, pero solo se explica en las Escrituras como un espacio para cargar las baterías, porque el trabajo real es allá afuera. La iglesia hace su labor cuando aquí adentro nos inspira, nos llena las baterías para ir al mundo a vivir la vida cristiana.
Esa es la misión de la iglesia y para eso Dios nos convoca a este lugar. Pero además de esto Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Fíjense que la luz y la sal tienen un efecto, una manera de actuar diferente. Si dije que la sal para actuar tiene que disolverse en la carne, la luz para alumbrar tiene que separarse, tiene que mostrar la diferencia. Jesús está diciendo, mire, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Tiene que haber diferencia entre ustedes y el mundo, porque si ustedes se dejan simplemente arrastrar al mundo, ya fracasamos, ustedes no están salando, la tierra perdió su sabor. Algunos han hecho esto y han pensado que el Evangelio es simplemente un cambio político, social, y se meten en el partido para ser parte de una revolución, pero sin los valores cristianos, sin los principios que nos diferencian del mundo, sin estas características que Jesús ha esbozado aquí a sus discípulos. Y entonces eso ahí, como dice este pasaje, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, es el mismo sentido de penetración en esta parte, pero luego sigue diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una iglesia tiene que ser una luz. O sea, si Dios les ha colocado hermanos en este lugar, es que Dios espera que esta sea la luz que ilumina todo este sector y que lo ilumine con buenas obras. Hermano, la gente no debe decir, ahí se reúne una gente que nadie conoce, que nadie le ve la cara, simplemente se meten ahí y se van para su casa. La gente debe identificar este lugar como un centro de buenas obras, de bendición para la comunidad. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la iglesia que se establece en un lugar, es un lugar donde Dios quiere bendecir a esa comunidad. Nosotros somos el sitio que Dios ha establecido aquí para bendecir esta comunidad. Una cosa que cualquier iglesia tiene que hacer es conocer a su comunidad. ¿Quiénes viven aquí a nuestro alrededor? O sea, sabemos que son estudiantes, son obreros. ¿Qué problemas tiene esta comunidad? Si queremos bendecir esta comunidad, la primera cosa es conocer esta comunidad. Algunas veces algunas iglesias han hecho una encuesta, han salido a la calle a hablar casa por casa para ver quiénes son nuestros vecinos, cuáles artistas, cuáles deportistas tenemos, hay drogadicción, hay violencia, ¿qué hay en nuestro barrio? Entonces, cuando tenemos todas esas cosas, estamos en condición de ministrar. O sea, una iglesia no puede consumir todo su presupuesto en las cosas internas de la iglesia. O sea, si ustedes ven lo que pasó en Pentecostés, ustedes van a ver que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. O sea, era una bendición hacia toda la comunidad. Y de esa manera, entonces, nosotros glorificamos el nombre de Dios, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios nos ayude entonces a ser de esta manera iglesia de Dios. Eso ha pasado algunas veces y pasó en el siglo XVI, XVII, XVIII con la Reforma Protestante. Y algunos hombres tomaron esta palabra en serio. Uno de esos hombres que yo admiro fue Juan Wesley.
se tiró a la calle a predicar, a vivir estas cosas, y multitudes se acercaron para recibir a Jesucristo como su Salvador. Y esto, junto con otro movimiento que se habían producido, los menonitas, los moravos, esto creó una mente diferente en esas grandes naciones protestantes. Y ellos tenían un compromiso con las necesidades humanas. Los puritanos, por ejemplo, que vinieron a este país huyendo de la persecución política en Inglaterra en ese momento. Se cuenta que cuando llegaban en la embarcación, acercándose a Boston, ellos en el barco se pusieron a soñar el país que ellos querían. Y uno de ellos dijo: queremos una ciudad que sea como una luz que alumbra sobre el monte, sacado de este pasaje. A diferencia de lo que pasó en nuestros países en América Latina, que vinieron ahí unos colonizadores buscando solamente lo suyo, estos colonizadores que llegaron a este país dijeron: aquí tenemos que hacer una ciudad que sea como una luz que alumbra. Así salieron los Estados Unidos, así se formaron las grandes naciones de Europa, que son las sociedades de mayor bienestar que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, nunca ha habido tanto bienestar como se ha disfrutado en Estados Unidos y las grandes naciones de Europa. Y eso vino por inspiración del Evangelio. Pero estas mismas naciones que se beneficiaron de este mensaje están viviendo desde los años 60, cuando vinieron los hippies y toda esa cosa, a cambiar la mentalidad de la sociedad. Están viviendo un retroceso. Y todo lo que se había logrado estamos volviendo para atrás. Pero nosotros los cristianos podemos tomar la antorcha y decir: nosotros somos la sal de los Estados Unidos. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Y yo quiero decir que esa es la única esperanza que tiene esta sociedad. Aunque ellos no lo saben, la esperanza de los Estados Unidos es el pueblo de Dios si se identifica con este llamado original desde el Sermón del Monte. Que Dios nos ayude entonces a ser sal, cada uno en su lugar. O sea, donde tú estás, en la oficina donde tú trabajas, en la fábrica donde tú trabajas, tú no eres un vulgar obrero, tú eres un infiltrado del reino de Jesucristo para ministrar allí. Y si todos hacemos esa labor, vamos a bendecir a la ciudad y vamos a glorificar el nombre de Dios. Que Dios nos bendiga.